Seguro que en algún momento os habéis preguntado qué pasaría si el vacío cuántico estuviera menos activo. ¿Cómo? ¿Que nunca os lo habéis preguntado? ¡Ay, ay, ay! ¿Que no sabéis qué es esto del vacío cuántico? ¡Qué desastre! Esto hay que arreglarlo de inmediato. No os preocupéis, que yo os lo cuento. Me llamo Diego y este chaval tan sonriente soy yo. Estoy haciendo mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada. Al final de este vídeo sabréis perfectamente qué es eso del vacío cuántico y entenderéis por qué sin ello el universo sería un lugar oscuro y aburrido. Y es que es complicado encontrar ejemplos cotidianos donde el vacío cuántico no tenga alguna función, desde el brillo de las figuritas fosforescentes hasta la luz que nos llega del sol, pasando por animalitos brillantes, LEDs. En todos estos casos está metido el vacío cuántico. Pero vayamos por partes. Primero tengo que hablaros de algunos preliminares de física cuántica. No os asustéis, que no vamos a usar formulitas. Seguro que muchos de vosotros habéis oído bastantes cosas de física cuántica. Que si entrelazamiento cuántico, que si todo son probabilidades, no sé qué de gatos vivos y muertos al mismo tiempo. Menudo lío. Vamos a intentar poner un poco de orden. Empecemos por el principio. Imaginaos que tenemos un sistema, que es una manera redicha que tenemos los físicos de llamar a casi cualquier cosa. Pensad, por ejemplo, en una bolita pequeña. Si por lo que sea queréis describir lo que le pasa a la bolita, tendréis que decir dónde está, cómo se mueve, si es blanca, azul o verde. Hay unas cuantas cantidades que tendríais que especificar si quisierais que otra persona entendiese lo que estáis viendo. Vamos a meter todos esos numeritos en una cajita que llamaremos el estado de la bolita. Fácil, ¿no? Pues en física cuántica hacemos exactamente lo mismo. Al hablar de un sistema cuántico, codificamos la información cuántica sobre el sistema en su estado cuántico. Solo hemos añadido la palabra cuántico un puñado de veces. El estado cuántico puede incluir la velocidad, la posición, o sea, las mismas cosas que el estado clásico de toda la vida, aunque también alguna más. La principal diferencia es que cuánticamente la bolita puede acceder a estados a los que clásicamente no. Aquí es donde entra eso de estar en dos sitios a la vez, que quizá hayáis oído. La bolita clásica tiene una posición bien definida. O está aquí o está allí. En cambio, el estado cuántico de la bolita cuántica puede ser una combinación de que la bolita esté aquí y allí al mismo tiempo. A esto los físicos lo llamamos superposición y es donde empieza lo raro de la física cuántica. Suponed que el estado de la bolita es una superposición de aquí y allí y la miramos. ¿Qué pasa entonces? Yo nunca he visto nada estar en dos sitios al mismo tiempo. ¿Vosotros? Resulta que en realidad observamos la bolita allí con una probabilidad o aquí con otra probabilidad, pero nunca en ambos sitios a la vez. Estas probabilidades están encapsuladas en el estado cuántico. Lo que no podemos saber de antemano es dónde estará cuando miremos. Y según la física cuántica, no es que no lo sepamos porque seamos ignorantes, es que la bolita no tiene una posición determinada siquiera. Es tan extraño esto que nos dice la cuántica, que el único motivo por el que no la hemos tirado a la basura es porque funciona ridículamente bien para describir resultados experimentales. Vamos a dejar de lado por un momento estas peculiaridades de las superposiciones. Una vez especificamos el estado, ya sea clásico o cuántico, necesitamos saber cómo va a evolucionar en el tiempo. Por ejemplo, si tengo un balón de baloncesto en las manos ahora, me gustaría saber si va a entrar en la canasta después de hacer un tiro. Todos tenemos una idea intuitiva de la trayectoria que va a seguir el balón, más o menos. Pues bien, la labor fundamental de los físicos es averiguar cuáles son las leyes de evolución en el tiempo de los sistemas, lo que los entendidillos llamamos ecuaciones de movimiento. Es decir, vosotros me dais el estado inicial y yo os digo cómo va a evolucionar en el tiempo. Es como tener el primer frame de una película y poder saber no solo cómo acaba, sino todo lo que pasa entre medias también. Vamos, un spoiler en toda regla. Para sistemas clásicos, como el balón de baloncesto, necesitamos las leyes de Newton y poco más, mientras que para una bolita cuántica tenemos que usar la ecuación de Schrödinger. Ahora que tenemos claro de qué van los estados cuánticos y las ecuaciones de movimiento, estamos listos para dar un paso conceptual muy importante. En mecánica cuántica hay un tipo especial de estados, tan especiales que reciben nombre propio, autoestados. Y no, un autoestado no es un país dominado por coches. Los autoestados son muy especiales por su relación única con las ecuaciones de movimiento. Son estados que esencialmente no evolucionan en el tiempo. Si tú me dices que la bolita está en uno de estos autoestados, no me digas más, ya sé en qué estado va a permanecer para siempre. Por el contrario, si el estado de la bolita no es un autoestado, tendrá una evolución temporal más complicadilla. Ya hemos revisado todo lo necesario de física cuántica para entender lo que viene a continuación, pero para los despistados vamos a hacer un repaso brevísimo antes de continuar. En física cuántica, igual que en clásica, tenemos que especificar el estado de los sistemas, que contiene todo lo que hay que saber.
Luego, las ecuaciones de movimiento nos dicen cómo evoluciona el estado en el tiempo. Los estados que esencialmente no cambian en el tiempo se llaman autoestados y se extraen de las ecuaciones de movimiento. Vamos a dejar este recordatorio por aquí, por si las moscas. Con estos ladrillos básicos de cuántica ya podemos entender lo que es el vacío cuántico. No es más que uno de estos autoestados. Vamos a centrarnos en un ejemplo. Imaginemos el campo electromagnético. No os dejéis intimidar, que no muerde. El campo electromagnético es de lo que está hecha la luz con la que estás viendo este vídeo. Lo llamamos campo porque está en todas partes. Y electromagnético, pues porque mola y para distinguirlo de otros campos. Podemos estudiarlo desde un punto de vista clásico o cuántico, pero al final vuelve a ser el mismo juego de antes. Vosotros me dais el estado inicial, el primer frame de la película, y yo os digo cómo continúa. En cuántica, el estado del campo electromagnético se describe mediante fotones. No son fotos muy chulas del campo electromagnético. Son las partículas de la luz. Cuando vemos algo es porque hay fotones que llegan a nuestros ojos desde ese objeto. Cuando no hay fotones, el campo electromagnético se encuentra en lo que llamamos el estado cuántico de vacío. Parece bastante intuitivo. Si no hay fotones, no hay luz. Si no hay luz, no hay nada. Todo claro. Además, el estado de vacío es un autoestado de esos tan especiales. Si yo sé que hay 0 fotones inicialmente, habrá 0 fotones para siempre. Fácil, sencillo y para toda la familia. Quizá os estéis preguntando qué diferencia entonces al concepto intuitivo de vacío del vacío cuántico. Si vacío es que no hay fotones, cualquiera diría que se trata del mismo vacío de siempre. Un poco decepcionante, ¿no? Pues no, oye, de decepción nada. Es que aún no hemos terminado. Hay algo un poco sutil aquí sobre lo que hemos pasado de puntillas. Cuando imaginábamos una bolita, la bolita existe independientemente de que tenga un estado u otro. Evidentemente el estado importa, pero la bolita está en el mundo igualmente. Pues con el campo electromagnético pasa algo muy parecido. El campo como entidad está ahí, en todas partes, incluso si hay 0 fotones. En este sentido es distinto del vacío de toda la vida. Aquí, en cierto modo, sí hay algo. Y ya por fin hemos llegado a lo que es el vacío cuántico. No es más que el autoestado del campo electromagnético con 0 fotones. Ya estamos en condiciones de entender qué es eso de que el vacío cuántico hace cosquillas. Imaginemos un átomo. Y este os prometo es el último protagonista de esta historia. Vamos a intentar entender qué le pasa de acuerdo con la explicación. Para no complicarnos, pensemos en el átomo más sencillo de todos, el de hidrógeno, que tiene un electrón ligado a un protón. Este átomo es un sistema cuántico y a partir de su ecuación de movimiento podemos encontrar unos cuantos autoestados en los que el electrón permanecerá para siempre. Aquí tenéis unos cuantos, que yo sé que nada alegra el espíritu como ver orbitales atómicos, pero no nos hace falta saber cómo interpretarlos. Estos autoestados del hidrógeno se pueden clasificar en función de la energía que tienen. Al de mínima energía se lo llama estado fundamental, al resto estados excitados. Según lo que hemos visto hasta ahora, si el electrón se encuentra, por ejemplo, en este estado excitado, debería permanecer ahí para siempre, ¿verdad? Porque es un autoestado que hemos obtenido de la ecuación de movimiento del átomo, ni más ni menos. Eso es lo que nos dice la teoría. Como buenos científicos que somos, podemos ir al mercado de átomos del barrio y comprar uno de estos átomos de hidrógeno en un autoestado excitado. Así podremos comprobar si efectivamente se queda en el mismo autoestado para siempre. De acuerdo, compramos el átomo excitado y nos lo llevamos al laboratorio del garaje para estudiarlo. ¿Cómo? Ha cambiado. Pero si era un autoestado. Al cabo de cierto tiempo, lo encontramos en el estado fundamental, el de mínima energía. Y no es que en la tienda nos hayan vendido un átomo defectuoso, en absoluto. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿No será que os he estado contando una patraña? A ver, que no cunda el pánico. Os he tendido una pequeña trampa. Venga, no os enfadéis. Es cierto que si en todo el universo tan solo hubiera este átomo de hidrógeno en un estado excitado, se quedaría ahí para toda la vida. Del mismo modo, si el campo electromagnético fuera lo único que existe y estuviera también en el estado de vacío, permanecería en ese estado para toda la vida. Esto sale de las ecuaciones de movimiento del átomo y del campo electromagnético. Pero en realidad, no solo no existen de forma aislada, sino que además el átomo y el campo electromagnético interactúan entre sí. En otras palabras, necesitamos la ecuación de movimiento del sistema completo, incluyendo al átomo y al campo electromagnético a la vez. Y esta ecuación conjunta es distinta de las individuales. Bueno, no muy distinta, en esencia es lo mismo, añadiendo unos términos que describen esta interacción. Pues resulta que el estado formado por nuestro átomo excitado y el vacío electromagnético ya no es un autoestado del sistema conjunto. La interacción cambia los autoestados. Entonces, es normal que el átomo excitado evolucione y acabe decayendo. Esto es justo lo que hemos visto antes, paradoja resuelta.
Bueno, aunque hayamos podido encajar observaciones y teoría, si lo pensáis bien, sigue siendo un poco raro. Dejad que comparta con vosotros una analogía que usó uno de mis directores de tesis para explicármelo. Imaginad un equipo de baloncesto amateur jugando en un pabellón. Cuando el pabellón está lleno de fans haciendo ruido, los equipos juegan con presión, fallan más tiros, pierden más balones. Menudo partido. En cambio, cuando el pabellón está vacío, los jugadores no sienten la presión del público, juegan más tranquilos y hacen un partidazo. Pues bien, si en esta analogía los equipos son el átomo, los fans, los fotones y el pabellón es el campo electromagnético, en el mundo cuántico sería como si los jugadores sintieran presión del público, incluso cuando no hay nadie, simplemente por estar jugando en el pabellón. Es decir, la mera existencia del campo electromagnético es lo que hace que los átomos excitados decaigan, incluso cuando está en el vacío. Es como si el vacío cuántico hiciera cosquillas al electrón para desequilibrarlo y hacer que vaya al estado fundamental. Esto es muy raro, y sin embargo es así. No solo es lo que nos dice la teoría, también es lo que pasa en la vida real. En concreto, lo del átomo excitado decayendo y demás es un proceso que se llama emisión espontánea, que seguro que habéis visto en acción. Sin ir más lejos, la emisión espontánea es responsable en última instancia de la mayor parte de la luz que nos rodea. Las figuritas estas que brillan en la oscuridad, emisión espontánea. Todos los animales que brillan, emisión espontánea. Los LED, emisión espontánea. La luz del sol, mayoritariamente emisión espontánea. Y nada de todo esto sería posible sin el vacío cuántico, que hace todo esto sin pedir nada a cambio. Ahora ya puedo contaros lo que hago en mi investigación. Como hemos comentado ya, si tengo un estado inicial y quiero averiguar el final, necesito la ecuación de movimiento. Le doy a la manivela y listo. Es una receta simple, ¿verdad? Ya hemos resuelto la física, ¿no? Pues no del todo. La cuestión es que hemos hablado del campo electromagnético de forma un poco simplificada. En realidad, hace falta especificar infinitos números para describir el estado cuántico del campo electromagnético. En el vacío, todos estos números se reducen a 0 fotones, pero en general no es así de simple, y en la ecuación de movimiento aparecen todos esos infinitos números. Esto no es muy bueno. Significa que resolver estas ecuaciones de átomo más campo electromagnético es una tarea inabarcable. Pero los físicos somos seres tozudos, y no íbamos a rendirnos tan fácilmente. Tras incansables esfuerzos, al final encontramos un arma para enfrentarnos al infinito. La llamamos ecuación maestra. Con esta arma nos deshacemos del infinito. Lo que hace las ecuaciones maestras tan mortíferas para el infinito es que se desentienden de lo que le pase al campo electromagnético. Solo describen al átomo, que es mucho más sencillo, y lo hacen de tal manera que los efectos del campo sobre el átomo sí están incluidos. A lo que me he dedicado en mi tesis ha sido a estudiar y mejorar ecuaciones maestras, y todo eso lo hago con simulaciones de ordenador. Quizás os estéis preguntando, ¿y todo esto para qué? Pues es que las ecuaciones maestras son uno de los pilares para desarrollar tecnologías cuánticas. Pensad que el infinito siempre está al acecho y hay que estar preparados. Sin ecuaciones maestras no podríamos calcular bien la evolución de los sistemas que nos interesan para estas tecnologías cuánticas, así que sin ellas podéis decir adiós a toda la revolución. Ni computación cuántica, ni sensores cuánticos, ni gaitas. Menos mal que hay gente investigando estas cosas, ¿no? Antes de despedirme de vosotros, dejad que os cuente un poco más de qué pinta el vacío cuántico en todo esto de las tecnologías cuánticas. No en mucho detalle, lo justo para dejaros con la miel en los labios. Resulta que además de ser responsable de casi toda la luz que vemos, el vacío electromagnético también se deja manipular. Por ejemplo, si cojo el campo electromagnético y lo atrapo entre dos espejos, la estructura del vacío cambia. Si ahora meto un átomo entre los espejos, como el vacío es distinto, también cambia su efecto sobre el átomo. Estas cosas se engloban dentro de la electrodinámica cuántica de cavidades, y le merecieron a Serge Haroche el Premio Nobel de Física en 2012. Ahí es nada. Y ya para terminar, quiero dar las gracias a 10 a la menos 9 por organizar este fantástico Vermú de Nanociencia. También quiero agradecer a mis directores de tesis, Esteban Moreno y Johannes Feist, que me han ayudado en lo que no está escrito para entender estas cosas tan extrañas que os he contado. Y gracias a vosotros también por la atención. Espero que os haya parecido interesante. Y ya sabéis, la próxima vez que estornudéis, igual tenéis al vacío cuántico haciendo de las suyas delante de vuestras narices.